Mi esposo tenía una aventura con mi hermana, pero lo peor de esta historia era mi madre. Pero al final se arrepintieron porque yo era la rica. Lo juro, hasta el día de hoy recuerdo exactamente la sensación que me invadió en ese momento. ¿Sabes cuando sientes que el suelo se abre bajo tus pies? Cuando el aire desaparece, como si alguien hubiera pulsado un botón y hubiera apagado todo en tu interior. Así me sentí cuando descubrí que mi marido tenía una aventura con mi hermana. Es extraño, porque siempre pensamos que lo notaremos primero, ¿verdad? Que habrá alguna señal clara, una conversación sospechosa, un perfume diferente, cualquier cosa, pero no. La verdad se esconde tan bien que, cuando aparece, lo hace como una explosión, violenta, rápida e imposible de ignorar. Estaba sentada en el sofá, mirando su móvil vibrando sobre la mesa, cuando todo empezó a desmoronarse. Su nombre apareció en la pantalla. Camila. Y pensé, ¿otra vez? Pero seguía intentando engañarme. Todavía intentaba creer que era algo de hermanos, algo familiar, una conversación tonta. Pero no lo era. El mensaje no dejaba lugar a dudas. Cada palabra me parecía una puñalada al leerlo lentamente. Ahí descubrí dos cosas a la vez, que mi marido me engañaba y que mi hermana no solo lo sabía, sino que participaba con gusto. Pero les contaré lo que más duele, porque sí, siempre hay algo peor, siempre hay alguien que nos sorprende negativamente. Y en mi caso fue mi madre. Cuando busqué consuelo, apoyo, un abrazo, lo siento mucho, hija. Lo que recibí fue una mirada fría y dura, llena de juicio. Ni siquiera dudó en elegir un bando, y no era el mío. Ese día me di cuenta de que la traición no solo había ocurrido en la cama, había sucedido dentro de mi propia casa, dentro de mi familia, dentro de una estructura que pensé que me protegería. Fue el momento más impactante de mi vida. El tipo de revelación que no solo te cambia el presente, sino que trastoca todo tu pasado y te obliga a repensar cada recuerdo del que creías seguro. Y lo peor, eso fue solo el principio. Tras ese devastador descubrimiento, pasé muchos días intentando comprender cómo había llegado hasta allí. Y, por muy doloroso que fuera, me di cuenta de que la historia no empezó en ese sofá, con el móvil vibrando. Empezó mucho antes. Empezó en mi infancia. Crecí en una casa que, por fuera, parecía normal, pero por dentro había una división invisible. Mi hermana y yo fuimos criadas por las mismas manos, pero con medidas completamente diferentes. Desde pequeña escuché frases que se me pegaban a la piel como etiquetas. Tú eres la responsable, eres la más fuerte, entiendes las cosas. Y, sin darme cuenta, asumí ese papel. La hija que no se queja, la hija que resuelve problemas, la hija que no necesita que la carguen. Mientras tanto, Camila siempre fue la delicada, la que necesitaba atención, cariño, espacio, comprensión. Si ella lloraba, todo se detenía. Si yo lloraba, se consideraba un drama. Es curioso cómo aceptamos estas cosas sin cuestionarlas, ¿verdad? Como si fuera natural, como si amar a una hija más que a la otra fuera algo común. E incluso creciendo así, nunca dejé de intentarlo. Estudiaba, ayudaba en casa, sacaba buenas notas, hacía todo lo posible para que me notaran. ¿Pero conoces esa sensación de hacer malabarismos para alguien que nunca te ve? Así era exactamente. Con el tiempo, me amoldé a esta rutina emocional. Aprendí a valerme por mí misma, a confiar solo en mí misma, a guardar mis logros como pequeños trofeos escondidos. Quizás por eso, de adulta, me volví tan independiente, tan trabajadora, tan decidida.
Siempre sentí, incluso sin admitirlo, que si no construía mi vida con mis propias manos, nadie lo haría por mí. Y mira, eso incluso me dio fuerzas, pero también me dejó vulnerable a algo que hoy veo con mucha claridad. Cuando te acostumbras a no ser una prioridad, te conformas con ser suficiente. Y fue en ese vacío, en ese espacio que se abrió el hábito de la carencia, que muchas cosas malas se asentaron en mi vida. Antes del caos, yo era así, fuerte por fuera, silenciosa por dentro y desesperada por vivir una vida normal, lejos de la competencia emocional que existía en mi hogar. Y por eso, cuando conocí a mi esposo, me aferré a lo que creía un amor seguro. Deseaba tanto un lugar donde finalmente me eligieran, que no me di cuenta de que me acercaba a otro huracán disfrazado de calma. Pero eso lo descubrí mucho después. Cuando recuerdo mi infancia, es imposible no notar cómo todo siempre se inclinaba hacia un lado, y ese lado nunca fue el mío. Mi madre siempre dejó muy claro, incluso sin decirlo explícitamente, quién era su hija favorita. Y no era yo. Camila, mi hermana menor, parecía haber nacido con una luz que mi madre veía desde lejos. Todo lo que hacía, cualquier cosa, era motivo de celebración. Si dibujaba algo en la pared, era creatividad. Si le contestaba a alguien, era carácter fuerte. Si sacaba una nota promedio, era porque es sensible. Pero si yo, por casualidad, cometía el mismo error, entonces todo cambiaba. No era creativa, era desobediente. No tenía personalidad, era descarada. No era sensible, era dramática. ¿Alguna vez has vivido así? Es como caminar por un pasillo donde la luz solo se enciende cuando pasa alguien. Y tú, caminas en la oscuridad. Mi madre siempre tuvo una mirada más dulce para Camila, una atención más presente, un cariño que yo veía pero nunca recibía. Y lo peor es que lo intenté, me esforcé tanto. ¿Conoces a ese niño que recibe una boleta de calificaciones con 10 en todo, esperando un abrazo? Yo era esa niña y, por lo general, lo que recibía era algo como: muy bien, ahora ve a ayudar a tu hermana a estudiar, tiene dificultades. En otras palabras, mi esfuerzo nunca fue para mí, siempre fue para servir a alguien más. Y, con el paso de los años, la diferencia solo aumentó. Cuando llegaba a casa del colegio y hacía mis tareas, todo era normal. Pero cuando llegó Camila, mi madre prácticamente le creó un público. Miren qué hermosa es mi hija. Miren su talento. Esta niña nació para brillar. Y yo la observaba, siempre la observaba, como si me hubieran elegido como extra de mi propia familia. No era que la envidiara, no era eso, era una mezcla de tristeza y un vacío que ni siquiera podía nombrar, porque no hay mayor dolor que intentar ser vista y seguir siendo invisible. Y, sin darse cuenta, mi madre moldeó a Camila para que creyera que el mundo giraba en torno a ella. Una princesa sin reino, pero con todas las coronas imaginables. Y, al mismo tiempo, me moldeó en lo opuesto. La hija fuerte, que no necesita nada, que lo resuelve todo, que es madura, como si la madurez fuera un premio y no una carga. Crecí pensando que amar a alguien siempre significaba ceder espacio, ceder atención, ceder importancia, y fue precisamente este patrón, esta crianza desigual, lo que abrió el camino a todo lo que sucedió después. Porque cuando pasas toda tu vida siendo relegada a un segundo plano, terminas creyendo que ese es tu lugar. Y cuando alguien finalmente parece elegirte, como pensé que mi esposo me había elegido a mí, te entregas por completo. Poco sabía que toda esa desigualdad que comenzó en la infancia, algún día volvería con fuerza,
como un ciclo cruel que se cierra en el momento más inesperado. Pero aún no lo sabía. Aún no sabía la magnitud de la tormenta que se avecinaba. Lo que mucha gente no sabe, y lo que mi familia nunca imaginó, es que si bien crecí siendo tratada como la hija fuerte, responsable y madura, también aprendí algo más. Si quería seguridad en la vida, tenía que venir de mí misma. Comprendí desde muy joven que nadie me iba a dar nada, ni cariño, ni atención, ni reconocimiento, y mucho menos estabilidad. Así que, mientras Camila vivía como la heredera de un reino que solo existía en la imaginación de mi madre, yo comencé a construir algo real, algo propio, algo que nadie me pudiera arrebatar. Mi primer paso fue estudiar, y estudiar mucho, no porque alguien me lo exigiera, sino porque sabía que era la única manera de poder respirar fuera de la sombra familiar. Me recuerdo a mí misma, siendo aún adolescente, despertándome antes que todos, preparándome mi propio café y repasando material en la mesa de la cocina. Mi madre ni siquiera se dio cuenta, solo decía: «Cuida de tu hermana cuando termines». Y yo me encargaba de todo, pero mientras me encargaba de todo, también observaba. También estaba aprendiendo a cuidarme a mí misma. Cuando cumplí 16 años, conseguí mi primer trabajo. Nada glamoroso. Era una pequeña papelería donde atendía a los clientes, organizaba el inventario y aprendí, en la práctica, la importancia de cada centavo. Mientras mis amigos se gastaban el sueldo en ropa, yo ahorraba el mío. Cada moneda, cada billete, cada hora extra. Tenía un propósito: no depender de nadie, ni emocionalmente, ni económicamente. Con el tiempo, evolucioné. Trabajé en una tienda, luego como asistente administrativa, luego tomé cursos nocturnos, luego empecé a estudiar inversiones. Completamente sola, en silencio, mientras mi familia pensaba que solo vivía para trabajar. Nunca me preguntaron por qué, nunca preguntaron cómo, nunca quisieron saber nada de mí. Y quizás eso fue lo que me motivó aún más. Poco a poco, sin ruido ni fanfarrias, comencé a construir mi patrimonio. Primero una cuenta de ahorros, luego un fondo de emergencia, luego inversiones pequeñas pero constantes, hasta que un día compré mi primer local comercial. ¿Y saben cuál fue la reacción de mi madre y Camila cuando se lo conté? Ninguna. Fue como si les hubiera hablado del clima o de una receta de pastel. Nada les impresionó, porque nada de lo que salía de mí tenía valor para ellas. Así que aprendí a callar, aprendí a guardarme mis victorias. Aprendí que el silencio a veces protege. Y ahí fue cuando todo cambió. Decidí que nadie más sabría de mis logros. Decidí que mi vida financiera sería un secreto, mi propio secreto. Seguí trabajando, creciendo, invirtiendo, estudiando. Creé un estilo de vida que yo misma controlaba. Y aunque mi familia pensaba que seguía desempeñando ese papel de responsable, trabajadora y sencilla, la verdad es que, tras esa ropa discreta y mi actitud tranquila, ya había construido algo grandioso, mucho más grande de lo que jamás imaginaron. Y fue precisamente este secreto, esta vida financiera sólida, silenciosa e independiente, lo que más tarde marcaría la diferencia. Porque cuando llegó la tormenta, cuando llegó la traición, cuando me arrancaron lo poco que creía tener, pensaron que me derrumbaría, pensaron que rogaría, pensaron que me arrodillaría, pero no sabían nada. Ya había construido un mundo entero al que no podían entrar. Un mundo que sería mi salvación y su arrepentimiento, pero eso lo entenderás mejor más adelante. Siempre digo que Daniel llegó a mi vida en un momento en el que pensé que todo por fin estaba tomando forma.
Había empezado a construir mi independencia, tenía más seguridad en mí misma, había dejado atrás esa constante necesidad de demostrarle algo a alguien. Y fue precisamente en esa etapa cuando apareció. Lo conocí en el trabajo, durante un proyecto conjunto entre las empresas. Llegó con esa sonrisa fácil, ese trato educado, esa postura de quien sabe exactamente qué decir para hacerte sentir cómoda. No era el tipo de hombre que llega imponiendo su presencia. Llegó llenando los espacios vacíos y, para alguien como yo, acostumbrada a vivir sola emocionalmente, eso fue casi un alivio. Al principio, todo parecía tan natural que ni siquiera me di cuenta de cuándo empezamos a acercarnos. Me preguntó cómo me había ido el día. Me recordó que bebiera agua. Apareció con un café cuando estaba más ocupada y poco a poco se fue abriendo paso en los rincones de mi vida que siempre había mantenido cerrados. Y yo, que siempre había sido cuidadosa con mi corazón, terminé dejándolo entrar sin pedirle permiso. Nuestro noviazgo fue tranquilo, ligero, lleno de pequeños gestos de bondad que nunca antes había recibido. Me hizo sentir vista, algo que no sentía ni siquiera en mi propia familia. ¿Conoces esa sensación de que por fin alguien te mire como si importaras? Bueno, eso me conquistó. Cuando nos casamos, creí de verdad que había encontrado un refugio. Nuestra casa olía a café recién hecho. Las luces del salón estaban encendidas. Había plantas que cuidaba con cariño y risas los viernes por la noche. Era atento, cariñoso y parecía dedicado. Me ayudaba con las tareas del hogar, insistía en cocinar conmigo e inventaba cenas sencillas pero románticas. Era el tipo de esposo que te abraza por detrás mientras cortas verduras y sientes que el mundo por fin tiene un lugar para ti. Creí en eso con todas mis fuerzas, porque por primera vez en mi vida sentí que había encontrado a alguien que realmente me había elegido, alguien que me veía más allá de la hija fuerte, la hermana responsable, la mujer silenciosa, alguien que me miraba y me decía, mereces ser feliz. Y yo lo creí, claro que lo creí. Aunque mi crianza estuvo marcada por la desigualdad, incluso cargando con cicatrices que mucha gente no ve, entré en ese matrimonio como quien por fin encuentra su destino después de una larga caminata. Me relajé, dejé ir mi cuerpo, dejé ir mi corazón y por un tiempo pareció perfecto, parecía estable, parecía real. Viví con él como si estuviéramos construyendo algo sólido, día tras día. Nos despertamos juntos, tomamos café juntos, planeamos el futuro. Realmente me imaginaba envejeciendo a su lado, compartiendo canas, compartiendo historias, viviendo una vida sencilla, pero nuestra. A veces, incluso pensaba que mi difícil vida con mi familia solo había sido un camino que me había llevado a él, como si por fin hubiera sido recompensada. Pero, ¿saben qué es lo más irónico? Es que mientras creía vivir un matrimonio sólido, pacífico y sincero, la traición ya se estaba gestando ante mis narices y solo lo descubriría más tarde, demasiado tarde. En el momento en que lo supe, fue como si todos los recuerdos que les cuento ahora comenzaran a resquebrajarse. Pero en aquel entonces, vivía creyendo que había encontrado al amor de mi vida. Y esa creencia, esa entrega, esa confianza, fue exactamente lo que hizo que todo lo que vino después fuera aún más devastador. Durante mucho tiempo no pude notar nada malo. Cuando amas y confías, no buscas grietas, las tapas, crees, justificas, cierras los ojos. Y yo estaba exactamente así, cegada por la tranquilidad que creía haber construido. Pero, como dicen, nada permanece oculto para siempre. Y las primeras señales,
empezaron tan pequeñas que hoy, al mirar atrás, me duele admitir que las ignoré todas. La primera fue el celular de Daniel. Antes lo dejaba tirado por toda la casa, en el sofá, en el fregadero, en la mesa de la cocina. Pero, de repente, empezó a llevárselo a todas partes, incluso para cepillarse los dientes. Incluso bromeé una vez: «Guau, cariño, estás pegada al celular, ¿eh?». Me dedicó una leve sonrisa, un beso rápido y cambió de tema. Fue la primera vez que sentí una incomodidad, pequeña, casi imperceptible, pero aún así, ahí. Entonces vinieron las excusas. Daniel, que siempre había sido tan predecible con los horarios, empezó a llegar tarde. El tráfico empeoró. El jefe se volvió más exigente. Las reuniones se alargaron y le creí, porque hasta entonces siempre le había creído. Pero lo que realmente empezó a molestarme y lo que me costó entender fue la presencia cada vez más frecuente de Camila en casa. Camila nunca me visitaba tan a menudo. De hecho, la verdad es que nunca mostró un interés real en mi vida, salvo cuando necesitaba algo. Pero de repente aparecía de la nada. A veces con un pastel que decía haber hecho. A veces con un solo pasaba por aquí. A veces con un conjunto nuevo y una sonrisa que no podía descifrar. Y siempre, a veces, extrañamente, coincidían con los días en que Daniel llegaba más tarde a casa. Intentaba no pensar mal. Después de todo, era mi hermana. Y creía que, por muy consentida que fuera, tenía límites. Creía porque aún no sabía hasta dónde podía llegar su vanidad, pero sus acciones empezaban a ser demasiado obvias. Una vez, entré en la sala y los encontré a ambos riéndose juntos, viendo un video en su teléfono. Nada fuera de lo normal. Pero la forma en que sus miradas se cruzaron cuando aparecí en el pasillo me dio una sensación extraña, como si hubiera abierto una puerta en el momento equivocado. En otra ocasión, estábamos en una comida familiar y me di cuenta de que él, por alguna razón, conocía detalles de la vida de Camila que ni siquiera yo conocía. Y cuando le pregunté cómo lo sabía, respondió demasiado rápido: «Ah, lo mencionaste el otro día». Pero yo no lo había mencionado, nunca. Y entonces algo aún más extraño comenzó. Cada vez que estábamos él, Camila y yo en la misma habitación, parecían sonreír ante cosas que solo ellos entendían. Pequeños intercambios de miradas, pequeñas pausas, pequeños silencios que gritaban. Pero yo estaba tan acostumbrada a ser la que entiende, la que pasa por alto, la que no dramatiza las cosas, que simplemente me tragué la angustia. Me decía a mí misma que estaba cansada, estresada, sensible, que veía cosas donde no las había, hasta que comenzó algo que realmente me desequilibró. Mi hermana empezó a elogiar a Daniel en exceso, de una manera extraña, exagerada, incómoda. ¡Guau! ¡Qué educado es tu marido! ¡Guau! ¡Qué dedicado es Daniel! Y mi madre, a quien siempre le encantaba echar leña al fuego, reforzó: Camila tiene razón, tienes suerte, ¿sabes? Y ahí estaba yo, sonriendo torpemente, intentando que no me temblara la voz, porque, por primera vez, empecé a sentir algo que nunca antes había sentido: miedo. Miedo a ver la verdad y, al mismo tiempo, miedo a imaginar cosas que no existían. No quería creer que mi hermana fuera capaz. No quería creer que mi marido fuera capaz. Y menos aún que mi madre, mi propia madre, pudiera consentir algo así. Pero las señales estaban ahí, justo como le gusta obrar al destino, discreto, constante e implacable. Y cada uno de ellos era un paso más hacia el abismo
en el que aún no sabía que estaba a punto de caer. Si hay algo que duele más que una traición, es darme cuenta de que no empezó ahora. Se fue construyendo a lo largo de los años, en palabras sutiles, en miradas de reojo, en las comparaciones silenciosas que mi madre siempre sembraba en mí como si fueran malas hierbas. Crecí escuchando frases cortas que en aquel entonces parecían normales. Pero hoy, al mirar atrás, veo cómo cada una de ellas me enseñó a creer siempre que yo era el problema. Mi madre tenía una forma muy peculiar de hablarme. Nunca gritaba. Eso habría sido fácil de identificar. Hablaba suave y dulcemente, pero con palabras hirientes. Por ejemplo, si me quejaba de algo decía, «Eres tan sensible, todo te afecta». Si le pedía atención, respondía, «Tu hermana es menor, tienes que entenderlo». Si hablaba de algún logro, ella le restaba importancia. No necesitas tener un concepto tan alto de ti misma, solo haz lo que tengas que hacer. Y si cuestionaba algo sobre Camila, llegaba el golpe final. Estás celosa de tu hermana, ¿verdad? ¡Qué feo! Deberías avergonzarte. Siempre era así. Cualquier incomodidad que sentía se transformaba en sus palabras en inmadurez, exageración o egoísmo. Y lo peor es que, con el tiempo, empecé a creerlo. De adulta, cuando ya estaba casada con Daniel, este comportamiento solo se hizo más evidente, pero de una manera más cruel, más aguda y más practicada. Si Daniel hacía algo extraño y yo comentaba, ella decía, «Ah, pero tú también eres difícil, ¿no? A los hombres les gustan las mujeres tranquilas. Deberías aprender eso. Quizás estás exigiendo demasiado». Si Camila exageraba su intimidad con Daniel y yo comentaba, añadía, «Camila es espontánea. Eres tú quien complica las cosas. No lo hace a propósito. Eres demasiado dura. Siempre te inventas algo de qué quejarte». Y había una frase que repetía tantas veces que todavía resuena en mi cabeza. «Eres muy celosa, hija mía. Vas a acabar arruinando tu matrimonio». Interesante, ¿verdad? Dijo esto justo cuando mi hermana y mi marido se acercaban por detrás. La verdad es que mi madre siempre sabía cómo manipular la situación para hacerme sentir mal. Era una experta en culparme, incluso cuando me sentía dolida. Recuerdo un día en particular cuando fui a confiarle que Daniel estaba distante. Ni siquiera me dejó terminar. Ella solo suspiró y dijo, «El problema es que no sabes ser alegre. Daniel debe estar cansado de que quieras controlarlo todo». ¿Yo? ¿Control? Apenas controlaba mis emociones. Siempre intentaba complacer, encajar, no molestar. Pero, después de que repitiera esto tanto, me quedé callada. Aprendí que cada vez que alzaba la voz para defender mi punto, ella lo hacía parecer irrespetuoso. Y cuando me tragué las lágrimas, dijo que era fría. Nada de lo que hacía era suficiente. Y muy sutilmente siempre presentaba a Camila como el modelo ideal. «Mira qué cariñosa es tu hermana. Mira qué alegre es. Mira cómo trata a la gente». Y lo peor, Camila lo sabía, se dio cuenta y lo usó a su favor. Cada comentario de mi madre era como una pequeña aguja que me atravesaba la piel. No me mataba, pero dolía profundamente, dolía lentamente. Y fue precisamente este tipo de manipulación emocional la que me impidió ver la verdad cuando comenzaron los primeros indicios de traición. Porque cada vez que cuestionaba algo, la voz de mi madre llegaba desde lo más profundo de mi mente diciéndome, «Debes estar exagerando, estás celoso, es tu culpa». Me habían condicionado a dudar de mí mismo más que de sus acciones, y eso era lo que ella quería, porque ahora lo sé. Mi madre no quería paz, quería control,
y para ella era conveniente que yo siempre creyera que era el culpable. No sabía que su actitud, esta manipulación constante, estaba preparando el terreno para el mayor dolor de mi vida. Y lo más triste de todo es que ella lo sabía, siempre lo supo. Nunca olvidaré ese día. Me desperté temprano, como siempre, para arreglar mis cosas antes de ir a trabajar. Daniel seguía dormido y la casa estaba en silencio, salvo por el viento que golpeaba la ventana. Me sentí extrañamente inquieta, una sensación que había intentado ignorar durante semanas, pero que parecía haberme pasado factura. Todo empezó con un clic accidental en su móvil. No puedo explicar exactamente por qué cogí el dispositivo. Solo sé que algo dentro de mí me decía, listo. Quizás fue un instinto que siempre había reprimido. Quizás fue la voz de mi propia intuición alertándome de algo que no quería ver. Y entonces vi. No fue un accidente, no fue un mensaje aislado, no fue una conversación inocente entre hermanos o amigos. Eran fotos, fotos que nunca olvidaré. Él y mi hermana juntos, abrazados, susurrando, riendo de una forma que nunca antes había visto, volteados hacia mí. Se me paró el corazón, se me secó la garganta y por un instante todo a mi alrededor desapareció. Podía oír su respiración mientras dormía a mi lado, pero parecía muy lejos, en otro mundo, mientras mis ojos intentaban procesar lo que había visto. Entonces llegaron los mensajes. Mensajes llenos de cariño, apodos íntimos, palabras que nunca debieron haber intercambiado entre marido y hermana. Eran tan detallados, tan explícitos, que la realidad se volvió imposible de negar. No solo estaban coqueteando, se estaban involucrando. Temblé. Intenté cerrar el teléfono, intenté convencerme de que era un sueño, un error, una especie de broma cruel. Pero cada mensaje, cada foto, cada detalle acertaba mi intuición. Me habían traicionado y por la persona que menos esperaba. El impacto fue tan grande que mi primera reacción fue de incredulidad. Miré a mi hermana y pensé, ¿cómo pudo? ¿Cómo lo logró? Y para Daniel, el hombre que amaba y en quien confiaba, la pregunta se repetía una y otra vez. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Y entonces, como si fuera poco, me di cuenta de que mi madre lo sabía. Las señales habían estado ahí durante meses, pero mi madre, con su comportamiento manipulador y frío, nunca me había protegido. Al contrario, contribuyó a que permaneciera ciega, siempre dudando de mí misma. Recuerdo la sensación exacta, una mezcla de dolor, ira, conmoción y vergüenza. Fue como si alguien me hubiera arrancado el corazón y les hubiera mostrado a todos, menos a mí, que existía. Me senté en el suelo con el teléfono aún en la mano, mientras las lágrimas corrían silenciosamente. No podía gritar, no podía correr, solo podía sentir cada rastro de traición, cada mentira, cada omisión de años, revelada en segundos. Y en ese instante una certeza me golpeó como una cuchilla. No solo me habían traicionado mi esposo y mi hermana, me había traicionado toda la familia que siempre me había hecho sentir culpable de todo. Fue entonces cuando mi vida cambió para siempre. Fue entonces cuando la mujer que siempre había guardado silencio, que siempre se había tragado su dolor, finalmente vio la cruda realidad ante sus ojos. E incluso, en medio de la conmoción, algo dentro de mí comenzó a encenderse, una mezcla de fuerza, ira y determinación. Porque supe en ese momento que nada volvería a ser igual y que, aunque estaba devastada, aún tenía algo que nadie podría arrebatarme, mi dignidad y el secreto de mi independencia financiera. Y fue este secreto el que más tarde se convertiría en mi arma silenciosa contra todos los que se atrevieran a traicionarme,
Chicos, si les está enganchando esta historia y quieren seguirla hasta el final para ver cómo se desarrolla todo, dejen un me gusta. Y no olviden seguir el canal para no perderse las próximas historias. No se pierdan ninguna, les prometo que habrá una historia más impactante cada día. Tras descubrir la traición, supe que ya no podía fingir que no pasaba nada. Ya no podía sonreír, ya no podía aceptar pequeños y falsos gestos de cariño, ya no podía vivir con mentiras que antes había ignorado. Necesitaba enfrentar a Daniel, necesitaba escuchar la verdad de su propia boca. Respiré hondo, lo miré mientras reunía valor y dije, con la voz más firme que pude, Daniel, lo sé todo. Se quedó paralizado. Abrió los ojos de par en par, como si esa frase hubiera roto el aire a su alrededor. Por unos segundos, el silencio fue tan denso que sentí que toda la casa contenía la respiración conmigo. Y entonces llegó su reacción. Intentó sonreír, pero era una sonrisa artificial y sin vida. Intentó explicar como quien ensaya palabras sin peso. Cariño, no es lo que estás pensando. Negué con la cabeza. No necesitaba oír nada más. Las fotos, los mensajes, todo estaba ahí. Era imposible negarlo. Continuó, intentando justificar cada gesto. Mira, Camila, solo estaba necesitada. Ya sabes cómo es. No quería hacerte daño. Eso no significa nada, pero cada frase era un golpe de indiferencia. Cada palabra parecía escrita solo para tranquilizarlo, no para reconocer el dolor que había causado. Respiré hondo otra vez y lo miré a los ojos, y por primera vez sentí una claridad que nunca antes había tenido. Nada de esto importa ahora, nada de lo que digas borrará lo que hiciste. Y no me harás sentir culpable por estar enojada, por sentirme traicionada. Intentó acercarse, puso su mano en mi brazo, me tocó, pero retrocedí. Retrocedí porque me di cuenta de que cualquier gesto suyo solo sería otro intento de manipular mis emociones, como siempre hacía mi madre, y no volvería a caer en eso. Empezó a suplicar, diciendo que me amaba, que era un error, que nunca volvería a suceder, pero sabía que eran palabras vacías, porque quien engaña no solo busca reconocer el error, sino que busca encubrirlo, posponerlo y tratar de parecer víctima de su propia mentira. Y fue entonces cuando algo dentro de mí cambió. Ya no había miedo, ya no había dudas, solo había una certeza. No lo necesitaba. No necesitaba sus disculpas, no necesitaba su aprobación y en ese momento me di cuenta de que toda la fuerza que había construido en silencio a lo largo de mi vida, toda la independencia financiera y emocional que nadie conocía, se convertiría en mi escudo y que, por mucho que intentara convencerme, por mucho que mi hermana y mi madre conspiraran, yo seguía teniendo el control de mi propia historia. La conversación terminó con él en silencio, intentando entender por qué no lloraba, por qué no gritaba, por qué simplemente no cedía. Y la verdad es que no necesitaba ceder. El dolor estaba ahí, sí, pero no me definía. La traición fue suya, no mía. Y ese día comprendí que afrontar la verdad siempre es más doloroso que la mentira, pero también es el primer paso para recuperar la propia vida. Después de enfrentar a Daniel, supe que ya no podía evitar confrontar a mi hermana y a mi madre. Lo que más temía era la confirmación de todo lo que ya sospechaba, que ambas podían hacerme aún más daño y de maneras que jamás olvidaría. Llamé a mi hermana primero. Camila me miró con esa sonrisa que siempre me irritaba, esa sonrisa de quien cree que siempre saldrá adelante, que siempre saldrá victorioso, que siempre saldrá ileso. Intentó restarle importancia a la situación diciendo, «Ay, estás exagerando, no fue para tanto». Sentí que me hervía la sangre,
nada serio. Nada serio es reírse a escondidas, mandar mensajes, intercambiar miradas cómplices, besar a quien debería ser mi marido. Respiré hondo intentando mantener la calma y dije, ¿nada serio? Entonces explícame estas fotos, explícame estos mensajes. Se encogió de hombros, como si yo fuera una niña irritable. Es solo un momento, estás siendo dramática. No fue tan grave, olvidémoslo. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de ira y decepción tan intensa que apenas podía hablar. No fue solo un momento, me engañaste durante meses, me mentiste todos los días de mi vida. Y entonces entró mi madre. Ella, con esa postura tranquila, casi maternal, pero con una voz llena de juicio, dijo: «Siempre crees que todo gira en torno a ti. Tal vez si fueras más comprensiva no se habrían sentido así». ¿Comprensiva? Sentí como si alguien me hubiera pisado el pecho. Mi propia madre me culpaba. Culpaba a la hija traicionada, a la hija que había sido engañada, a la hija que había sido manipulada por ella toda su vida. Intenté contener las lágrimas, pero fue imposible. ¿Cómo puedes decirme eso? ¿Cómo puedes culparme por algo que es su culpa?, grité, con la voz temblorosa de ira y dolor. Mi hermana se rió burlonamente. «Ay, qué dramática eres. Siempre has sido así. No puedes con nada». Y mi madre continuó, firme en su papel de acusadora. «Siempre exageras, hija mía. Siempre quisiste todo a tu manera. Tal vez si hubieras sido menos celosa, tal vez si le hubieras dado espacio». Esa combinación de la burla de mi hermana y la acusación de mi propia madre era insoportable. Todo lo que sentía, el dolor, la traición, la ira, se mezclaba con la sensación de abandono emocional. Era como si estuviera rodeada de quienes deberían protegerme y en cambio se aliaran en mi contra. Pero en ese momento algo cambió dentro de mí. Me di cuenta de que llorar, gritar o suplicar no traería justicia. La fuerza tenía que surgir de mí misma. Necesitaba demostrarles que, por mucho que intentaran menospreciarme, culparme o avergonzarme, yo no tenía la culpa. Y fue en ese momento que decidí que no dejaría que el veneno de mi madre ni las burlas de mi hermana me derribaran. Que no me doblegaría ante las mentiras, la traición, ni la manipulación emocional de quienes deberían haberme protegido. Supe en ese momento que mi vida necesitaba un punto de inflexión y que el poder que había construido silenciosamente a lo largo de los años sería la única arma capaz de cambiarles la situación, porque en el fondo tenía algo que ellos nunca tendrían: independencia, claridad y la certeza de que, a pesar de todo el desprecio, la verdadera fuerza residía en mí. Tras aquella devastadora confrontación con mi hermana y mi madre, algo dentro de mí se quebró y, al mismo tiempo, algo se encendió. Comprendí que seguir en la misma casa, respirando el mismo aire que ellas, sería como aceptar el dolor, como dar fuerza a quienes me habían traicionado y manipulado a lo largo de mi vida. Ese día decidí que necesitaba irme, no solo físicamente, sino emocionalmente. Cortar lazos no sería fácil, sobre todo porque siempre creí que la familia era sagrada. Pero aprendí de la peor manera posible que no todas las familias protegen, no todas las familias aman como es debido. Empaqué mis cosas en silencio. Cada objeto que metía en la maleta era un pedazo de mi antigua vida que dejaba atrás. ¿Fotos? Tomé algunas, pero otras las dejé. ¿Cartas? Quemadas en secreto. Cada recuerdo era una mezcla de dolor y aprendizaje, y solo quería llevarme lo que me fortalecía, no lo que me corroía. Dejar casa me trajo una mezcla de miedo y libertad. Miedo a estar sola,
miedo a enfrentarme al mundo sin ese refugio familiar que, en realidad, nunca existió para mí. Pero la libertad era adictiva. Sentir que mis decisiones ahora dependían solo de mí, que mis pensamientos, sentimientos y decisiones ya no serían manipulados por miradas burlonas ni palabras venenosas, me dio una fuerza que no sabía que poseía. Empecé a tomar decisiones que antes me daba miedo tomar. Primero cuidé mis finanzas. El secreto que había guardado en silencio durante años, cada inversión, cada ahorro, cada activo que construí sin fanfarrias, se convirtió en mi base. Ahora, nadie podía controlarme, culparme ni intentar usar mi esfuerzo en mi contra. Entonces, busqué la independencia emocional. Busqué terapia, amigos que realmente me valoraban y que no tenían ningún interés en juzgarme. Aprendí a reconocer mi propia voz, silenciada por años de manipulación. Aprendí a decir no sin miedo, a poner límites sin culpa y a confiar en mí misma más que en nadie. Fue doloroso, sí, pero al mismo tiempo liberador. Comprendí que cortar lazos no significaba odiar ni desearle el mal a quienes me hicieron daño. Significaba elegirme a mí misma, anteponiendo mi bienestar a cualquier lealtad forzada o manipulación familiar. Significaba ser finalmente dueña de mi propia historia. Y fue en ese momento que comprendí algo crucial. Ningún traidor, ningún manipulador, ni siquiera mi propia familia, podría arrebatarme lo que había logrado con tanto esfuerzo. El poder estaba conmigo, dentro de mí, y ahora podía, por primera vez, decidir qué sería de mi vida, sin miedo, sin culpa y sin manipulación. Salí de casa esa mañana con la maleta en la mano y el corazón acelerado. Pero, a diferencia de antes, no era solo miedo, era valentía. Valor para empezar de nuevo, valentía para reconstruir todo lo que me habían arrebatado, valentía para demostrarme a mí misma y a ellos que era mucho más fuerte de lo que jamás imaginaron. Y fue en ese momento que comenzó mi verdadera vida, ya no como una hija obediente ni una esposa engañada, sino como una mujer que había descubierto en el dolor y la traición su propia fuerza. Después de cortar todos los lazos, distanciarme de quienes me traicionaron y comenzar mi propia vida, me di cuenta de algo importante. Mi verdadera arma siempre estuvo conmigo. El secreto que guardé en silencio durante años, del que nadie sospechaba, era mi independencia financiera. Mientras me manipulaban y me burlaban, yo construía silenciosamente una base sólida. Era dinero ahorrado, inversiones que nadie conocía, propiedades adquiridas poco a poco, cuentas secretas abiertas con mi propio esfuerzo. Y, más que eso, era una empresa que había creado casi en secreto, cuidando cada detalle, aprendiendo cada paso, tomando decisiones estratégicas que me garantizarían total autonomía. Recuerdo el día exacto en que me di cuenta de que las reglas del juego habían cambiado. Me senté en mi oficina, mirando los papeles, estados de cuenta, contratos y registros de todo lo que había logrado. Respiré hondo y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: poder. Un poder silencioso, uno que no necesitaba gritos, manipulación ni la aprobación de los demás. Un poder que surgió de mi esfuerzo, mi inteligencia y mi paciencia. Y fue en ese momento que decidí revelárselo, sin agresividad, sino con la firmeza de quien sabe lo que vale. Llamé a mi madre y a mi hermana. Daniel ni siquiera hizo falta que apareciera. Ya había perdido el derecho a estar presente en ese capítulo de mi vida. Les mostré cada detalle, cada inversión, cada activo, cada negocio que había construido mientras se reían y tramaban sus mentiras.
Sus ojos se abrieron de par en par. Camila intentó disimularlo, pero la sorpresa era visible. Mi madre palideció, se le quebró la voz y, por un instante, el silencio fue absoluto. Sonreí, pero no con burla. Sentí una satisfacción silenciosa, diferente de la ira o la venganza. Fue la victoria de alguien que trabajó, sudó, lloró en silencio, pero nunca se rindió. Y fue allí donde me di cuenta de algo crucial. La riqueza no es solo financiera. La verdadera riqueza reside en reconocer el propio valor. Es saber que, por mucho que intenten derribarte, nada podrá borrar tu determinación, tu inteligencia y tu fuerza. Ahora comprendían, demasiado tarde, que yo no era la persona frágil que creían. Tenía todo lo que necesitaba para ser independiente, feliz y respetada. Y lo mejor, ya nadie podía manipularme. Ese día me sentí completa. No solo porque tenía dinero o posesiones, sino porque por fin tenía el control de mi vida, mi historia, mi destino. Y supe que, a partir de entonces, nada ni nadie podría minarme. Había dado la vuelta a la tortilla. Y el cambio apenas comenzaba. Después de revelar mis valores y la vida que había construido en silencio, algo cambió en el ambiente. No fue solo sorpresa. Fue ese tipo de shock corrosivo que oprime el pecho y deja a cualquiera sin palabras, sin respuestas, sin justificaciones plausibles. Daniel fue el primero en intentar hablar. Se acercó con esa mirada que antes me hacía sentir segura, pero que ahora solo transmitía miedo e incredulidad. Yo no sabía, balbuceó tropezando con las palabras, como si su vida se hubiera derrumbado de repente. Y, de hecho, se había derrumbado. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que no era yo quien lo necesitaba, sino al revés. Los cimientos que siempre había dado por sentados, mi confianza, mi estabilidad, mi silenciosa dedicación, los había destruido con mentiras y traición. Mi hermana, Camila, intentó sonreír, quizás esperando que la perdonara o que la dejara escapar de su propia culpa. Pero su sonrisa era frágil, casi infantil ante la realidad que ahora representaba: fuerza, independencia y poder. Yo no pensé, dijo, buscando excusas inexistentes, pero sabía que lo entendía perfectamente. La niña, que siempre se creyó la favorita, la hermana querida de su madre, ahora estaba sola, enfrentándose a su propia codicia e ingenuidad. En ese momento, perdió el control que creía tener sobre mi vida. Y entonces llegó mi madre. Se quedó quieta, inmóvil, mirándome como si viera un fantasma o quizás como si finalmente se diera cuenta de que había fallado en proteger, de que había fallado en amar sin manipular, de que había fallado en todo lo que debería haber hecho como madre. Pero tú, empezó, buscando las palabras, pero no le salió nada, porque en ese instante comprendió la magnitud de lo que había perdido. La hija que siempre había sido subestimada, que siempre había sido menospreciada, era la mujer que sostenía los cimientos de la familia y a quien ella, con sus decisiones y manipulaciones, había destruido. Juntos, comprendieron algo que me produjo una mezcla de ira y silenciosa satisfacción. No era solo dinero, no eran solo posesiones o inversiones. Era mi autonomía, mi fuerza, mi autoestima. Y nada, absolutamente nada, que pudieran decir o hacer ahora podría recuperar lo que habían perdido. Su arrepentimiento era palpable. En los ojos de Daniel vi miedo y culpa. En los ojos de Camila vi frustración y envidia. En los ojos de mi madre vi derrota y una conciencia tardía. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí completa.
No por venganza, no por orgullo ciego, pero porque finalmente comprendí que nadie, ni siquiera quienes deberían amarme, podía controlar mi vida. Me habían traicionado, manipulado y subestimado, pero ahora era indomable, independiente y completamente libre. Ellos perdieron los cimientos de su familia, pero yo, por fin, encontré mi propio camino. Después de cortar lazos y revelar mis valores, la sensación de libertad fue abrumadora y, a la vez, liberadora. Pero la libertad no significa que la vida se resuelva sola. Requiere valentía, disciplina y, sobre todo, una visión clara de quiénes queremos ser. Al principio, tenía miedo de estar sola. Cada paso fuera de casa de mi madre, cada decisión que tomaba sin Daniel ni Camila cerca, era una mezcla de emoción y aprensión. Pero poco a poco transformé ese miedo en combustible. Aprendí a escucharme, a reconocer mis límites y mis prioridades. Aprendí a decir no sin culpa y a valorar mis propios deseos antes que cualquier presión externa. Reorganicé mi rutina, empezando por lo que siempre había descuidado: cuidarme. Reservé tiempo para mi bienestar físico y emocional: gimnasio, meditación, terapia, aficiones que había abandonado. Cada momento dedicado a mí era como reconstruir un muro derribado años atrás, y cada pequeña victoria, por pequeña que pareciera, se convirtió en un pilar sólido de mi nueva vida. También reorganicé mis finanzas y mi negocio. Ahora no solo tenía control sobre mis inversiones, sino que las expandí. Aprendí nuevas estrategias, contraté personas de confianza y construí una rutina sólida que no dependía de nadie. Con cada contrato cerrado, con cada ganancia obtenida, sentía una satisfacción silenciosa pero intensa. No era solo dinero, era libertad, era autonomía, era una prueba concreta de que mi dedicación y esfuerzo tenían valor y que nadie podía quitármelo. Emocionalmente, aprendí a crear límites saludables. No había lugar para la manipulación, la crítica destructiva ni los juegos emocionales. La amistad se convirtió en un refugio. Las personas que realmente me apoyaban se convirtieron en parte de mi vida. Comprendí que las relaciones no deberían agotarme ni disminuirme. Deberían fortalecerme, inspirarme e impulsarme hacia adelante. Y, quizás lo más importante, desarrollé una clara conciencia de quién soy y de mi valor. Ya no necesitaba la aprobación de mi madre, la atención de mi hermana ni el amor condicional de Daniel. Aprendí que mi valor no lo definen quienes me traicionan, me menosprecian o intentan manipularme. Mi valor lo defino yo misma, por lo que he construido y por quién elijo ser cada día. La reconstrucción no fue instantánea. Hubo días de añoranza, soledad y duda, pero con cada día que pasaba, sentía que mi fuerza crecía. Y finalmente, comprendí que la vida no se trata solo de sobrevivir a traiciones y decepciones. Se trata de levantarse, reinventarse y florecer, incluso cuando todos a tu alrededor apuestan a que caerás. Hoy, mi vida es un reflejo de todo lo que luché por construir. Una rutina sólida, libertad financiera, relaciones genuinas y, sobre todo, un profundo amor por mí misma. Lo que me arrebataron, lo recuperé multiplicado. Y, por primera vez, no soy solo la hija, esposa o hermana que otros deseaban que fuera. Soy yo, plena, fuerte, independiente, invencible. Hoy, al pensar en todo lo sucedido, siento una mezcla de serenidad y orgullo. Las lágrimas que derramé en el pasado no fueron solo de dolor, sino de aprendizaje. Cada traición, cada manipulación, cada mentira me enseñó a ser más fuerte, más consciente y más decidida. Desde lo alto de mi vida reconstruida,
observo a lo lejos el arrepentimiento de mi madre, mi hermana y Daniel. Veo a Camila intentando recuperar algo que nunca podrá tener: el control sobre mí, sobre mi vida, sobre mi fuerza. Veo a mi madre luchando con la culpa y una conciencia tardía, dándose cuenta finalmente de que menospreció a la hija que más podía ayudarla. Y Daniel, que creía poder jugar con mi confianza y mi corazón, ahora se enfrenta a la realidad. Ya no dependo de él, pero curiosamente no siento rabia. Siento empatía mezclada con una silenciosa satisfacción. Se enfrentaron a sus propias decisiones y ahora comprenden, demasiado tarde, que lo que perdieron fue la base de la vida que imaginaban tener bajo control. Pero yo no necesitaba eso. Ya había construido mi vida, mi seguridad y mi felicidad. La paz que siento hoy no proviene de lo que ellos perdieron, sino de lo que yo gané. Conseguí libertad emocional, conseguí independencia financiera, adquirí la conciencia de que puedo afrontar cualquier dolor, cualquier traición, cualquier adversidad, y emerger más fuerte, más completa, más yo misma. Aprendí que el verdadero triunfo no reside en castigar a quienes nos hicieron daño, sino en reconstruirnos para que la vida misma se convierta en la mayor victoria. Y lo logré. Mi rutina es plena, mis proyectos florecen, mis amistades son genuinas y mis sueños están más cerca que nunca. De vez en cuando recuerdo el pasado, no para sufrir, sino para agradecer cada dificultad que me enseñó a luchar, para recordar que la vida nos muestra quién realmente merece estar a nuestro lado y quién solo sirve como prueba de nuestra fuerza. Hoy, desde mi lugar seguro y duramente ganado, sonrío con serenidad. Ellos se arrepienten, yo crecí. Ellos dudan, yo sigo adelante. Y finalmente, aprendí que no hay mayor poder que tomar las riendas de tu propia historia, pasar página y escribir tu futuro con valentía, conciencia e independencia. Gané. Y más que eso, encontré mi propia paz, esa paz que nadie puede arrebatarte y que solo nace cuando comprendemos que somos capaces de ser nuestra propia fortaleza. Y ahora quiero saber de ti. Si estuvieras en mi lugar, ¿habrías tenido el mismo coraje de cortar todos los lazos y reconstruir tu vida desde cero? ¿O elegirías otro camino? Deja tu opinión en los comentarios, porque de verdad quiero saber cómo reaccionaría cada uno de ustedes ante una traición tan profunda.